ustedes, los que necesitan la grabación. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a tener una muy buena. Patricia, Dios le bendiga. María de la Cruz, pastora, Dios me la bendiga. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bienvenidas. Dios me las bendiga. Hoy vamos a tener una clase que yo considero muy básica, muy importante en lo que estamos estudiando, lo del discipulado. Eh, Mientras tanto, estoy la- preparando técnicamente lo que vamos a ver. ¿Quién será Opo? Opo, CPH, Dios la bendiga. Gracias, Señor. Amén, Dios lo bendiga, pastor. ¿Con quién es? ¿Con quién hablo? Yesenia Parra. Yesenia, Dios me la bendiga. Bienvenida de nuevo. Qué bendición tenerte. Gloria a Dios. Amén, amén, pastor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a estar estudiando la prueba de que Jesús ese es el Mesías. Esto es un conjunto de profecías bíblicas, ¿no? Eh, Estamos dentro del ámbito del estudio de la Biblia. Eh, la semana pasada, ya que estábamos en el ámbito del estudio bíblico, voy a nombrar el personaje. Esto no tiene. Ruby me llamó, me hizo una serie de preguntas. Ella está evangelizando a una persona y la persona le hizo una serie de preguntas acerca de cuál es la veracidad de la Biblia, cómo sabemos si Jesús verdaderamente existió. Pues le estuve contestando a Ruby esas preguntas, pero un amigo cristiano, también un hermano en Cristo, muy querido para nosotros, me envió un video de YouTube acerca de un teólogo. Eh, eh, este video es con el teólogo José Carlos González Hurtado. Entre las 100 personas más influyentes del mundo, él ocupa un lugarcito allí, ¿no? Este video, escúchame bien porque es importante que le prestemos atención. No vamos a poner todo el video, voy a poner partecitas del tema antes de entrar en las profecías bíblicas que hablaban de Jesucristo. Pero con esto estoy preparando el camino y estoy contestando preguntas acerca de lo que Ruby me hace y de otras personas que me han preguntado a lo largo de los años, que se explica muy claramente. Los videos máximo, el más larguito, toma 3 minutos, ¿no? Y entre todos los videos no vamos a llegar ni a 15 ni 20 minutos, pues. Pero es muy importante que escuchen, pónganle volumen, escuchen. El video, la clase va a ser grabada, van a tener lo que es el sonido de la voz de este señor y la clase que voy a dar hoy. Pero si ustedes quieren estas partes del video, se las puedo mandar al que las quiera. ¿Entiendes? Para que las puedan tener. Pero sí les voy a mandar esta clase también cuando la terminemos. El video está hecho en Filmora, pero como no me puedo dar el lujo de comprar el programa, pues lo hice en programa gratis y aparece con una franja de Filmora. Filmora es un editor de videos muy bueno. Entonces, eh, vamos a prestar atención, no vamos a, como te digo, a pensar que es aburrido ni nada porque es muy interesante. Bienvenido, Pastor Sandro, Dios me lo bendiga. Bienvenido, Gerson, Dios te bendiga. Bienvenido, Juan Dios le bendiga, Carlos. pastor. Dios le bendiga, Aleluya, pastor gloria a Villalobos. Dios. Dios los bendiga. Qué bendición tenerlos a todos ustedes, de verdad. Es para mí un gran ánimo. Ustedes me inspiran porque ustedes ponen una demanda. Quieren, quieren conocer, quieren saber. Y eso es muy importante. De las personas que están dando clase o dando una conferencia, uno siente el ambiente. Ustedes lo saben, ustedes les ha pasado.
Pero ustedes crean ese ambiente, ustedes están chupando, quieren más y eso es muy importante. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Él es un teólogo, Juan Carlos eh, González Hurtado, es un teólogo católico, pero no voy a incluir aquí las partes que él habla del catolicismo. La información que él da es por demás muy al día, muy buena porque habla de un conocimiento que solamente para la persona que te pregunte, para tu propio conocimiento, para el aumento de la fe, es bueno tenerlo, ¿no? Pero mm, la Biblia nos dice que nos aprovechemos, que retengamos todo lo bueno y que desechamos lo malo. Por eso me tomó en estos días bajar el video, cortar aquí, cortar allá, estudiarlo, recortarlo y pegarlo y ponérselo a ustedes. Así que comenzamos con esto. La primera pregunta que se hace uno es, ¿de verdad que Jesús existió? ¿Hay demostraciones históricas de su existencia? O sea, nosotros tenemos el conocimiento de Jesús porque le hemos sentido, le hemos visto, Él nos ha mostrado su mano y todas esas cosas. Pero hay demostraciones que el mundo pueda escuchar, pueda oír, pueda afirmarse de que sí existió. Vamos a ver qué nos dice este señor. José Carlos González Hurtado. ¿Jesús existió? Sí, con toda seguridad. No hay, no hay absolutamente ninguna duda. Tanta duda como si alguien me preguntara si ha existido, yo qué sé, Tiberio César o Julio César o Alejandro Magno. Es decir, hay más pruebas de la existencia de Dios que de ninguna otra persona que vivió en la antigüedad. Entonces, la pregunta es, ¿existió ese Jesús? Sí, hay muchas pruebas que Jesús existió. Hay muchas pruebas como existió el primer hombre que pisó la luna, o Julio César, o cualquier otra persona. Jesús también dejó muchas pruebas. Vamos a estar estudiando algunas de ellas aquí. Pero, ¿cómo sabemos que las escrituras no fueron cambiadas? ¿Cómo sabemos la veracidad? Ya hablamos de esto en otros temas, pero aquí lo estamos escuchando de una persona con otro tono, pues con otra retórica. Y veamos lo que José dice. Carlos, ¿cómo sabemos que Jesús dijo, hizo lo que hizo? Porque hay gente que dirá, no, pero las escrituras fueron, pues eso, escritas más tarde, o hubo algunos evangelistas que no estaban ahí con Jesús, o... Vamos a ver, lo primero es las posibilidades de que eso no sea, de que lo que nosotros tenemos en la Biblia no sea lo que realmente se escribió son varias. La primera es que se hayan escrito muy tarde. Entonces, yo me acuerdo cuando yo estudiaba y tenía cursos de teología, a veces alguno decía, no, pues los evangelios se escribieron en el siglo IV. Ahora sabemos que eso no es verdad. Y lo sabemos que no es verdad internamente y lo sabemos que no es verdad externamente. Internamente, ¿por qué? Porque internamente sabemos que los Hechos de los Apóstoles, cuando los escribe Lucas, los dedica a Teófilo y está diciendo, querido Teófilo, aquí te cuento en los Hechos de los Apóstoles la continuación de aquello que te conté sobre los Hechos de Jesús. Es decir, se está refiriendo al primer libro, que es el Evangelio de San Lucas. San Lucas escribe los Hechos de los Apóstoles, que es después de la muerte de Jesucristo, y termina los Hechos de los Apóstoles cuando él mismo, con San Pablo, están llegando a Sicilia. Entonces, sabemos que San Pablo muere en el año 60, aproximadamente, entre el 58 y el 62, con lo cual los Hechos de los Apóstoles están escritos antes del año 60. Si los Hechos de los Apóstoles están escritos antes del año 60, el Evangelio de Lucas está escrito antes, vamos a decir los años 50. El propio Evangelio de Lucas menciona los Evangelios de Marcos y Mateo, los otros sinópticos, que son escritos antes. Y además dice que ya están bastante extendidos. Es decir, no solo que hay una copia, sino que están bastante extendidos. Es decir, los Evangelios de Mateo y Marcos se han escrito, por tanto, en los años 40, como muy tarde. Es decir, esos son 5 años o 10 años como mucho después de la muerte de Jesús. Y el Evangelio de Juan, que es el que nos queda, también se tiene que escribir antes del año 70 porque da descripciones de lugares que fueron destruidos en la invasión de Tito de Judea en el año 70. Es decir, él describe como sitios que están construidos algo que después del año 70 quedó destruido. Eso
en cuanto a la escritura. La segunda posibilidad es, de acuerdo, se escribieron entonces, pero las copias que tenemos son modernas. Vaya, tampoco. Como te he dicho, hay una copia, hay un trozo del papiro del 7Q5 que además lo descubre un español que se llama el padre O'Callaghan, que es un jesuita, O'Callaghan Martínez, creo que se llama, que es un jesuita, y que lo descubre en el Qumran y que es un trozo del Evangelio de Marcos. También tenemos el papiro Raylands, como te he dicho, está el papiro Magdalena, que tiene, eso no lo he mencionado antes, que es un trozo del Evangelio de Mateo. Es decir, tenemos documentos, papiros y manuscritos del siglo I y muchos. O sea, ¿qué nos está diciendo este señor? La pregunta es, ¿hay suficientes huellas históricas de que Jesús existió? ¿Cómo sabemos esto? Entonces, él está comparando, como en el caso de Lucas, que Lucas escribió el libro de los Hechos, más o menos, digamos, en pues, casi a final de los años, del año 50, al 59, al 60, cuando muere Pablo, digamos, y él hace referencia de que le está escribiendo a Teófilo, el que él escribió el Evangelio según San Lucas. Esto fue unos años antes. Dentro de esa se toma como referencia a Mateo y a Marcos, que Mateo y Marcos escribieron el Evangelio, ni siquiera llega a 8 años después de la muerte de Jesucristo. O sea, hay suficientes datos y frescos, con testimonios frescos de dónde se tomaron esta serie de acontecimientos, tanto de la vida de Jesucristo para la escritura de los evangelios, como del libro de los Hechos. Y ya más adelantito va a decir él cuántas hojas o cuántos pergaminos o cuántas escrituras hay acerca de la existencia de Jesús comparado con otros personajes históricos. Prestenle atención, espero que estén escuchando bien lo que está hablando este señor y que les sea de bastante información. Ahora, ¿tenemos pruebas de esa existencia de Jesucristo? Veamos. A poner los datos y que luego que cada uno llegue a la conclusión. Pero los datos, Luis, son completamente, si quieres, palmarios. Es decir, existen más pruebas de que Jesucristo también dijo lo que creemos que dijo, que prácticamente ningún otro autor de la antigüedad. Solo decir que, por ejemplo, lo que sabemos del Imperio Romano, en gran medida, se sabe por los anales de Tácito. Y de los anales de Tácito nos quedan 2 manuscritos. Aquí comienza él a hablar de historiadores a lo largo, o sea, más que nada de tiempos romanos, como Tácito, que Tácito hizo lo que es la genealogía hasta el tiempo de él, de los emperadores. Pero de Tácito solamente quedan 2 manuscritos, digamos, 2 libros de Tácito. Escuchen bien, que esto es muy interesante. El primero de ellos 750 años después de la muerte de Tácito. O sea, el primer libro, el primer manuscrito se descubre 750 años después de la muerte de Tácito, este historiador. Y nadie duda de los Césares y el orden de los Césares, y lo sabemos por eso. De las obras de Platón nos quedan 250 manuscritos, y el primero de ellos también 500, 600 años después de la muerte de Platón. Y cuando tú lees las obras de Platón, no estás dudando que esos diálogos los escribió Platón. Del Corán nos quedan 40 trocitos pequeños. El más antiguo es de 250 años después de la muerte del profeta. Y cuando se lee. O sea, habla de Platón, que hay 200 manuscritos de Platón, y el que más, después de la muerte de Platón, casi 400 años, 500 años después, digamos, acerca de la muerte de Platón. Pero luego dice un hecho acerca del Corán, el libro de los musulmanes. Dice que solamente hay 40 trocitos, 40 trocitos acerca de los escritos del Corán, antiguo, el más antiguo.
Y uno de esos, o sea, y el más antiguo de esos 40 es 250 años después de la muerte de Mahoma. O sea, casi en el año 850 después de Cristo. El Corán, ningún maometano supone que eso no fue lo que se escribió. Quizá a lo mejor debería porque hay contradicciones, pero lo cierto es que, y sin embargo, de Jesucristo quedan 25.000 manuscritos. ¿Estás oyendo? De Jesucristo quedan 25.000 manuscritos escritos en su tiempo. Nosotros tenemos los 4 evangelios de la biografía de Cristo Jesús, el libro de los Hechos y tratados de los apóstoles acerca de Jesucristo. Pero no solamente fueron ellos los que escribieron, hay 25.000 manuscritos. Escuchen bien, porque nosotros pensamos que solamente tenemos los evangelios y tal de eso. No, 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 no. Hay libros, hay manuscritos referentes a la existencia de Jesús en su tiempo. Sigo. 25.000, de ellos casi 6.000 en griego, desde el siglo I. Es decir, desde del año 50. El papiro 7Q5, que es un trozo del Evangelio de Marcos, es del año 50. O sea, él dice, el papiro 7Q5, ese es de las cuevas de Qumran, que yo les estuve hablando la semana antepasada, donde se encontraban estos papiros, pues envueltos en tinajas que estaban preservados. Ahí en la cueva 7Q5 hay un buen pedazo del Evangelio de Marcos del año 50 después de Cristo. O sea, tuvo que haber sido uno de los primeros manuscritos que se hizo copia del Evangelio de Marcos. ¿Me están entendiendo? O sea, hay suficientes pruebas. Hay 25.000 manuscritos en el mundo acerca de la existencia de Jesucristo. El papiro Rylands es del primer siglo. Otro es un trozo de las del cuevas. Evangelio de Juan. Los papiros de Chester Beatty, que tienen todas las cartas de San Pablo, también son del siglo I. Y tenemos cientos del siglo I, del siglo II, miles de los 3 primeros siglos, y decenas de miles, y todos dicen lo mismo. Entonces, no, mire, lo que usted tiene en la Biblia en casa, y se ha analizado, el 99.8% de lo que usted tiene en la Biblia no tiene ninguna variante verbal. De lo que nosotros tenemos en la Biblia nuestra, se ha revisado el 98% y no hay una variante verbal, significa no hay un error o una adición o una mala interpretación de lo que es la Biblia, o lo que son los manuscritos originales que se habían encontrado. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, vamos levantando la mano o me dicen, y cualquier otra pregunta, cualquier cosita, no los podemos hablar. Este es el momento, si quieren, de levantar la mano. Hermenegilda, Gilda, bienvenida. Qué bueno verte. Aleluya. Gracias, Señor. Jean Baptista, a ti también, Amén. Es Jennifer. mejor que no me Arturo. vea porque estoy como el pirata. Sí, estás como el pirata, pero bueno, estás viendo, estás bien. Gracias, Señor. Marina, que Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Pastor Eddie, Dios le bendiga. Una pregunta, Sandro Tapia. Adelante, Pastor Sandro. Pastor, dice que del Corán solamente quedan 40, digamos, pedacitos, como ha dicho, Sí, y que sí, fue escrito sí. escrito después de 250 años de la muerte Sí, sí. Entonces, ¿de dónde han sacado ellos este libro del Corán que son es como casi como una Biblia, que son tantos manuscritos que ellos tienen? Si solamente han tenido 40 pedacitos, ¿quiere decir que han Bueno, inventado? ¿Cómo se explica eso, pastor? sí, exactamente. No quiero ofender a los musulmanes, los respeto, aunque no comparto su doctrina, pero sí. De hecho, Sandro, pastor, la mayoría de lo que existe hoy en día, de lo que es el Corán,
Claro, existe el Corán como tal, pero la mayoría de lo que es añadiduras de lo que se ha estudiado, de lo que se ha estudiado, de lo que se ha estudiado, y lo han recopilado. Según su doctrina, ellos dicen que eh, lo que va apareciendo de último se va tomando como lo que es lo más sagrado. ¿Me entiendes? Es como se ha repetido por tradición. Cuando el Corán se escribe 200 años después, 180 años después de Mahoma, porque no se escribía. El Corán se aprendía de memoria, se recitaba. Pasaba como de poema en poema, pasándolo, pero lo que es la escritura del Corán pasó mucho tiempo después para dejarlo como testimonio hacia las naciones musulmanas. Por eso es que allí nos dice, de estos 40 pedacitos, el más antiguo de esos es 250 años después de la muerte de Mahoma. Entonces, ellos nos acusan. Yo vivía allá en Egipto 2 años y conozco muchas partes de lo que es la doctrina islámica, y ellos nos dicen que nosotros cambiamos la Biblia, que nosotros la ajustamos. También lo dicen los judíos. Pero aquí explica este señor si la Biblia fue cambiada o ajustada. ¿Quedó claro eso, Sandro? Pastor. Sí, mi pastor, muy claro. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios lo bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Pastor, entonces, ¿por qué ellos sostienen de que el Corán nunca se cambió en los años? Porque tienes que defender tu fe, ¿no? O sea, las doctrinas falsas, cuando uno las cree como verdaderas. Bueno, te voy a decir, en el Corán te mandan a leer la Biblia. Y lo que dice la Biblia es algo que es sagrado para ellos, pero ellos no practican eso. Ellos llaman la Biblia el Kitab, que significa el libro. Y el libro para ellos es la primera voz. Si bien Mahoma ese es el último de los profetas, él al principio era como una nueva revelación, pero no para tomar el lugar de la Biblia. Es lo que afirma pues el Corán. Y por lo menos te doy un ejemplo. Cuando llegamos allá, estaba la fiesta de que veíamos unas ovejas manchadas de pintura roja. Tenían como un aerosol con una bola redonda en el lomo, o cerca de la cabeza, o en la parte de la cola roja. Esa oveja era para sacrificio, para una fiesta, el día en que Abraham iba a sacrificar a Ismael, así como lo oyeron. El día en que Abraham iba a sacrificar a Ismael. Y ese es un día muy sagrado para ellos, un día de festividad, porque es el origen de la creencia islámica. Cuando tú le dices, pero es que no fue Ismael, o sea, es como darle una cachetada y ofenderlos muchísimo. Y ellos dicen, no fue Isaac, eso lo cambiaron los judíos. Los judíos son enemigos del Islam. Entonces, es allí tu respuesta, porque cuando tú también crees una mentira, defiendes esa mentira, y mucha gente muere por mentiras. Alabado sea el Señor. ¿Alguien más? Continuamos entonces. ¿Hay cambios o alteraciones en la Biblia? Es otra de las preguntas que le hace este joven. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber habido cambios, pero cambios en este sentido. Escuchen. En un papiro se dice Jesucristo, en otro se dice Cristo Jesús, en otro dice Cristo, en otro dice Jesús, y todo eso se considera una variante verbal, y está bien, pero realmente no cambia el sentido del texto. De hecho, no hay nada, ninguna variante verbal que cambie ningún sentido de nada que sea importante en el cristianismo, ningún dogma, ninguna creencia, ninguna historia, ninguna parábola, ningún milagro. Que es casi es un milagro en sí mismo. O sea, si lo piensas, si ha habido 25.000, es lógico. Yo invito a cualquiera que escriba 10 páginas, que reescriba 10 páginas de este libro o de cualquier otro y verá cómo comete faltas de ortografía. Bueno, pues esas faltas de ortografía es una variante verbal.
Y se han calculado, y hay 200.000 variantes verbales, por lo menos, entre los papiros del Nuevo Testamento. Y entonces alguien podría decir, bueno, pues si hay cambios. No, mire, es lo mismo. Es decir, yo escribo Luis con 2 L's o con una L. En el momento en que yo escribo Lluís, es una variante verbal. Pues no, es lo mismo. Todos sabemos que Luis y Lluís es lo mismo. Y así es. Y entonces eso también, digamos, derrumba la historia de, no podemos saber nada sobre Jesucristo. Sí, lo podemos saber. De hecho, sabemos sobre Jesucristo más que sobre ninguna otra persona de la antigüedad, Wow. porque tenemos más fuentes que de ninguna otra persona de la antigüedad. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahora, si hubiese, digamos, errores doctrinarios o errores de cambio de Biblia, de cambio del contexto bíblico, vamos a tomar, por ejemplo, él mencionó en una de las cuevas, creo que dijo un Ryan, yo no sé qué, de la cueva, que tenía los 13 libros de Pablo. Esto fue descubierto no hace mucho. Si esos libros concuerdan con el texto de hoy en día, significa que no hubo cambios. Ahora, si esos libros y si esos textos, si esos manuscritos tuviesen algún cambio, te aseguro que se publicaron los cambios para ser cambiados en todas las Biblias y admitir que ha habido errores teológicos, errores doctrinarios o mal uso de palabras, mal uso de traducción, pero concordaban tanto los 13 libros, 13 cartas de Pablo de ese tiempo, de los años 60 después de Cristo, digamos, aunque Pablo lo escribió en el periodo de los años 45 al 58, él murió en el año 62, al que está ahorita es igual. Así que tengamos la plena seguridad que lo que nosotros estamos leyendo es la palabra original, que hay algunas palabritas, digamos, que tienen alguna, una traducción que, por lo menos yo sé que en algunas partes dice avestruz, en otras partes dice búho, pero lo que sabemos que es un ave que en la traducción pues se hizo eso, pero no es un ave que va a cambiar el sentido teológico, ¿entiende? O sea, o si dice león y supongamos que era un gato pardo, un gato salvaje, etcétera, etcétera, por decir algo, eso no cambia para nada. ¿Entienden? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la Biblia permanece como el Señor quiso que estuviera. Alabado sea el nombre del Señor. Continúo. Ahora, hay historiadores laicos que escribieron de Jesucristo, o sea, historiadores que no eran solamente cristianos o religiosos, pues. Vamos a escuchar algunos que es muy interesante lo que él está diciendo. Son todas las que la gente conoce, o sea, o muchas veces hablo de Tácito, hablo de Suetonio, Flavio Josefo. Flavio Josefo, que era un romano, si quieres, de origen judío, que se convierte en romano, se romaniza, escribe 2 libros muy importantes sobre las antigüedades judías y la guerra de los judíos, en donde menciona a Jesucristo. Y hay una cosa que se llama el testimonio flaviano, donde menciona a Jesucristo, puesto que está haciendo la historia del pueblo de Israel, y menciona a Jesucristo y lo menciona como si fuera un profeta, y además dice, él mismo dice, y podría ser el Mesías. Pero él no es cristiano, él es de origen judío, romanizado. Se ha discutido a veces si el testimonio flaviano es cierto o no. ¿Por qué? Porque es tan grave, o sea, tan potente, que claro, los escépticos dicen, bueno, pues esto ha sido una interpolación. Pero lo cierto, Luis, es que todos los ejemplares que tenemos del testimonio flaviano, encontrados originalmente en manuscritos sobre las obras de Flavio Josefo, o bien aquellos que se refieren a Flavio Josefo porque lo citan textualmente ese mismo testimonio. Es
imposible de imaginar que siempre haya habido un copista cristiano cambiando cada una de las copias de los cientos que aparecen en las 5 partes del mundo. Entonces, no, el testimonio flaviano es así, es un señor que ha vivido aquello, porque además recordemos que es del siglo I, que conoce que ha habido un señor que murió crucificado, que fundó una secta que se llama cristianos, que esos cristianos dijeron que él era el Mesías y dijeron que había resucitado. Es lo mismo. O sea, él presenta el caso del historiador Flavio Josefo. En historia bíblica, Josefo es estudiado mucho porque era un historiador que hablaba mucho de lo que eran las costumbres judías. Por lo menos se mete en algunos reyes y narra historias que él fue compartiendo. Él existió en el tiempo romano, él se hizo romano, fue un judío convertido al romanismo. Y él dejó unos escritos que se han usado a través de los años, de los siglos, como referencia acerca de la que es la historia. Y él menciona a Jesucristo como un personaje que es muy interesante lo que él habla de Cristo, un personaje que revolucionó, aunque no es la palabra que él usó, porque es una palabra, digamos, muy moderna, que cambió la historia judía. Que él llegó a la conclusión, estudiando a Jesucristo y las costumbres en el tiempo de Cristo, los dichos de Jesucristo, él dijo que Jesucristo pudo haber sido el Mesías. Y mucha gente lo critica por ello, pero a través de los años, los que usaron a Josefo citaron esta parte. Y no creo que vaya a venir alguien a través de los años, se vaya a agarrar todo lo que se escribió alrededor en el mundo acerca de Josefo y vaya a poner que Jesucristo lo vaya a agregar. Es imposible. Si tú haces un estudio de un libro y lo imprimes, yo no creo que vayas a recorrer el mundo recogiendo tus libros para borrar esa parte o para agregarle. Eso es lo que él está diciendo. De que hay mucho testimonio, mucho testigo de que Jesucristo sí existió y de que la Biblia no ha sido cambiada, que ha permanecido fiel a través de los años. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, también ha escrito historiadores que llaman a Jesús un farsante, mentiroso, engañador, lo llaman mago, pero al llamarlo así, están admitiendo, están corroborando la existencia de Jesucristo. Sea falso profeta, sea lo que sea que tú quieras llamarlo, excepto el Hijo de Dios, estás diciendo que Jesucristo existió. Veamos. Lo mismo pasa con Celso. Celso es un autor que es completamente furibundamente anticristiano. Entonces, él lo que dice es que Jesucristo era un farsante. Pero al decirlo, también está reconociendo que Jesucristo existió, que murió crucificado, que hizo milagros. Lo que pasa es que él dice era un mago, que hubo una secta que le siguió, que dijeron que él era el Mesías y que dijeron que él había resucitado y que además no encontraron el cuerpo. Entonces, dicho por los enemigos del cristianismo, todos aquellos datos que hacen que el cristianismo, los cristianos, creamos, están reflejados. ¿Sabes? Lo mismo, insisto, pasa Tácito, Suetonio, Akbar V. Es espectacular. Hay un rey, que es Akbar V, que escribe al emperador romano intentándole convencer, porque él se ha convertido, y le intenta convencer y dice, oiga, que los judíos están persiguiendo a los cristianos, deberías poner a los judíos digamos en cuarentena, no en cuarentena, pero vamos, deberías evitar que esto pasara, porque él se ha convertido y la historia viene a decir que él tenía lepra y se convirtió porque se curó de la lepra con una reliquia de Jesucristo, que parece que además es la sábana santa, porque cada vez que hay una imagen de Akbar, aparece con el mandilón, que es, si quieres, la cara de la sábana santa doblada, ¿sabes?, plegada. Entonces parece que la sábana santa le curó de la lepra, el Señor se convirtió y bueno, pues intentó convertir con poco éxito, intentó convertir al emperador romano. Entonces nos damos cuenta de que la existencia de Jesús marcó en
en los tiempos alrededor de él marcó muchísimos cambios. Y esos mismos cambios están ocurriendo a lo largo de los siglos, hasta el tiempo de hoy. Entonces, no dudemos de la existencia de Cristo. No dudemos de la pureza de la Biblia. Tanto en el lado físico, pues, de que si le agregaron, le quitaron, dejar un libro fuera o no lo dejaron. Lo que tenemos ha sido más que suficiente para llegar al conocimiento de tres cosas muy importantes que son lo que yo siempre he dicho que es la sana de la sana doctrina. La salvación, la relación y llenura con el Espíritu Santo y el bautismo. Entonces, si en tu iglesia predican esas tres cosas, si en tu iglesia insisten en que entregues tu vida a Cristo, estás en buen camino. ¿Y eso de dónde lo conociste? De la doctrina que Jesús habló hace 2000 y pico de años. ¿Entiendes? Es muy importante eso. Gloria a Dios. Ahora vamos a estudiar el cumplimiento de profecías acerca de Jesucristo, la profecía, ya teniendo en cuenta esta base, dicho lo dicho, estamos teniendo en cuenta de que la Biblia es incambiable, de que estas profecías acerca de Jesús son puras, que han existido a través de los años, y te voy a decir, cuando te diga una profecía aquí, la buscas en tu Biblia, la lees y está escrita, te voy a decir, 700 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, según la persona que recibió esa profecía. Y esa profecía se cumple en el año en que Jesús nació o el año que fue crucificado, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, necesito la ayuda de ustedes. Agarren sus Biblias, leamos con claridad y di tu nombre. Alabado sea el nombre del Señor. A todos menos a Gilda porque no puede bajar la cara. ¿De acuerdo, Gilda? Bueno. Y ahora viene la profecía. A mí es una de las demostraciones, o si quieres, una de las evidencias que más me convence. ¿Por qué? Porque... Voy a volver a poner. Y ahora vienen las profecías. A mí es una de las demostraciones, o si quieres, una de las evidencias que más me convence. ¿Por qué? Porque es imposible haberlo falseado. Las profecías son profecías judías, están en el, ¿sabes? En la Torá, están en el libro de los judíos, que no son cristianos, y prácticamente todos los profetas mencionan o hablan o hacen profecías sobre el Mesías. De hecho, hay entre 200, 400, 500 profecías que se refieren al Mesías. ¿Por qué digo entre 200 y 400? Porque hay 200 que con toda seguridad, y luego hay algunos que dicen, no, pues esto se refiere al Mesías, en los Salmos o en Jeremías, y que hemos dudosos. En el libro menciono 30, las que absolutamente no hay ninguna duda. Hay un autor que dice que al Mesías, cuando venga, le traicionará uno de sus amigos, Judas. Otro autor que dice que le traicionará por 30 monedas. Y otro que dice que las monedas serán de plata. Y todo coincide con lo que dicen los evangelios. Alguien dirá, ya, pero los evangelios se escribieron para confirmarlas. Pero lo cierto es que ahora ya te hemos dicho que los evangelios se escribieron contemporáneamente a Jesús, en el siglo I. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban sometidos a la visión de personas que habían estado allí cuando aquello pasó. Es decir, alguien podría haber dicho, no, que no fue Judas, que no le vendió. No, pero claro, los evangelios todos dicen que fueron Judas. Las personas que estaban alrededor y que lo leyeron eran las personas que habían conocido a Judas y saben que es cierto. Y nadie dijo, no encontramos en ningún momento, ninguno de los enemigos del cristianismo dice, que no, que dijeron que era Judas, pero que no. O dicen que lo crucificaron, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Isaías, que escribe 750 años antes de Jesucristo, escribe que el Mesías morirá crucificado. Y lo que es sorprendente, Luis, es que la crucifixión no existía en el mundo judío 750 años antes del nacimiento de Jesucristo. Es decir, Isaías habla de algo que no existe en el momento en que él lo escribe. Pero dice, lo subirán a un madero y entonces está viendo que... Y a Jesucristo lo crucifican. Él no podía provocar la crucifixión. Es decir, no puede provocar en sí mismo
el cumplimiento de las profecías. Isaías dice que nacerá de una virgen. Bueno, vamos entonces directamente a lo que es el estudio profético acerca de si Jesús es el Mesías, que por supuesto lo es. Estas profecías predijeron la venida de Jesús cientos y hasta miles de años antes de su nacimiento en Belén. Y vale la pena que enfatizar que sus predicciones no se hicieron solo en términos generales, ¿no? Como que vendrá un Mesías, un Salvador, o sea, algo como una palabra, algún día vas a tener gripe y esta gripe te va a dar mucha fiebre. No de esos términos. Es como si te dijeran, pasado mañana vas a tener, Dios no lo permita, un accidente, que te vino un coche rojo y te golpeó. Por decir algo bastante, ¿verdad? Pero se decía específicamente de lugares, de fechas, de sucesos cumplidos en una única persona de entre todas las que han venido al mundo, que es Jesús de Nazaret. En esta breve lección se ha ordenado cronológicamente varias de las más destacadas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. La vamos a tomar de allí, del Antiguo Testamento, e inmediatamente después viene el seguimiento, el cumplimiento del Nuevo Testamento. Biblia en mano, vamos entonces. Gloria a Dios. Su nacimiento. ¿Alguien podría leer Isaías 7:14? Y el cumplimiento, otra persona puede buscar Lucas 1, del 26 al 35. Isaías 7:14 y otra persona en el Nuevo Testamento, Lucas 1, del 26 al 35. Isaías 7:14, amén, Leida. Leída adelante. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Gracias, Leida. Estos fueron casi 750 años antes del nacimiento de Cristo. Isaías en el Antiguo Testamento profetiza de que la Virgen, o sea, hay una sola que va a ser escogida, como una mujer que Dios encontró gracia para que llevara al Hijo de Dios en sus entrañas, ¿verdad? Ella va a concebir y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Veamos cómo se cumple. ¿Alguien me puede leer Lucas 1, del 26 al 35? Yo, Mi pastor, Sonó pastor. Tapia. Ya que... Adelante, primero la dama. Gracias, pastor Sandro. ¿Quién es la dama bendecida? Inés, mi pastor, bendiciones. Del 1, Luca Del, 1. del 26 al 35. Amén. En el nombre del Padre, y dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Wow. Realmente nosotros nos acostumbramos a este hecho, ¿no? Esto es único. El arcángel Gabriel va a la ciudad llamada Nazaret, encuentra una muchacha de 16 años que ya estaba a punto de casarse, ya había el varón dado el dote o la dote. Él se llamaba José, él pertenecía a la casa de David. Tanto María como José pertenecían a ambos lados de la casa de David. Uno está en Mateo, la genealogía de Jesús, o de José o de María, ahorita no te puedo decir. Y el otro está en la genealogía de José de María, en el libro de Lucas, ¿verdad? Dice que entró el ángel y el ángel la saluda. Me imagino que sería un brinco. Ver un ángel no es algo que tú ves todos los días o que cena contigo, habla contigo todo el tiempo. ¡Wow! Y le dice, salve, en otras palabras, bendecida. Eres muy favorecida. Le dice, Dios está contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dice que cuando ella lo vio se asustó y dijo, ¿qué es esta salutación? ¿Qué es este saludo? Entonces le dijo, María, no te preocupes, chama, que tranquila, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, en ese mismo momento, estás concibiendo en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamará a su hijo, su nombre es Jesús. Usualmente es el padre que le ponía el nombre, pero fue el Padre espiritual, nuestro Dios quien le puso el nombre, no fue José, le puso el nombre de Jesús, que viene de la palabra Yeshua, que significa Salvador. Le dice que es descendiente de David, que será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, y que va a reinar sobre la casa de Israel, sobre Israel tanto físico como el Israel espiritual para siempre, y su reino será eterno. Y ella dice, ¿cómo es esto? Si es que yo soy virgen, yo no conozco hombre. Y él le dijo, no te preocupes, hija mía, porque el Espíritu Santo es el que va a hacer esta obra. Y va a nacer y será llamado Hijo de Dios. Entonces, esto es un gran milagro, pero fue profetizado 750, vamos a redondear los 750 años antes de ser cumplido. Aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia de la palabra, porque esto sin lugar a críticas, esto simplemente para información, la Iglesia Católica afirma que María quedó virgen, que Jesús fue el único hijo de María, que ella es inmaculada, porque ella concibió inmaculada y por lo tanto ella no tiene mácula, y eso es algo, mácula es pecado, mancha, en realidad la traducción. Y María, ella murió virgen. Si bien la Biblia nos dice que tuvo 5 hijos más, también en Mateo 1:25, si el pastor Sandro, que ya que estaba en Lucas, me puede leer Mateo 1:25, por favor, que está ahí mismito, al ladito. Mateo Amén, 1:20. amén, pastor. Dígamelo. Mateo 1:25. Sí. Amén. Gloria a Dios. Sí. Amén. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Gloria a Dios. José, dice allí la palabra, mas no la conoció. José no le hizo el amor a María en el momento del embarazo de María. Mas no la conoció hasta que no dio a luz. Significa que después que dio a luz, él tuvo una vida marital. Tuvo una vida normal de una pareja, pues. Y allí donde está, yo la busqué, ese mismo verso, a través de los años yo lo busqué en una Biblia católica y dice lo mismo, no está cambiado. Casi textualmente te lo dice.
aunque es una distracción de verdad, porque realmente, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué importa si María quedó virgen o no quedó virgen? Pero el punto es que se desvía la doctrina, porque se empieza a adorar a María. Ella era ella era el conducto, pero no era lo que iba dentro de esa vasija. Ella era la creada, no el creador. Ella era la creación, no el creador. Ella era el que llevaba la, la semilla, pues, el feto, el Hijo de Dios hecho hombre. El hecho de decir la madre de Dios no es en realidad la madre de Dios, el Dios eterno. Es la madre de Dios hecho carne, Jesús. La madre de Jesús hecho hombre. Entonces ahí tienes un versículo bíblico en el que puedes no discutir, sino demostrarle de que hay cánones dentro de las religiones que son inmovibles y se convierten en tradición. Y entre esos cánones de la Iglesia Católica está el canon que dice que la tradición va por encima de la palabra escrita. Y es imposible. Porque ¿de dónde vino María? ¿De dónde sacaron ellos la existencia de Jesús? ¿De dónde vino el arcángel Gabriel o José? Todo ello es de la palabra, no de la tradición. Entonces, las mentiras del diablo siempre vienen como las cápsulas, ¿no? Un poquito azucaradas, un poquito para que no puedas sentir lo amargo de la mentira. Gloria a Dios. Sigamos. ¿Alguna pregunta? Su nacimiento. Si alguien, por favor, podría buscar Isaías 9:6. Esta profecía también fue dada por Isaías en el año 740 antes de Cristo. Isaías 9:6. Amén, Rubí. Rubí, adelante. Perdón, lo tengo en italiano, un momentico. Yo lo pongo en español. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí hay una cosa muy interesante. Gracias, Ruby. Muy bien. Aquí hay una cosa muy interesante. En su nacimiento de Jesús, en la descripción que hace Isaías, fíjate, lo llama Dios fuerte. ¿Te das cuenta? Desde la antigüedad, desde 740 años antes de Cristo, dice que un niño le es nacido y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Lo ponen a ese niño en su crecimiento a nivel de Dios. Qué interesante. Y eso está dentro del libro del Antiguo Testamento. Lo mismo que tú lees, esta misma profecía está escrita en hebreo para los judíos que no aceptan a Jesucristo. Y esto demuestra que los judíos de antaño, a diferencia de los de hoy, creían que Dios tenía un hijo, el cual habría de nacer de carne, quien, según decía la profecía, sería Dios fuerte. Gracias, Señor. Seguimos con su nacimiento. Profecía. Este es un librito que van a tener que buscar por el índice. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Amén, pastor. Sandro Tapia. Sí, adelante, Sandro. Gracias, mi querido pastor. Amén. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gloria a Dios. ¡Wow!
Belén, 700 años antes de Cristo. Si Belén era un pueblito que está cerca de Jerusalén, en el tiempo de Jesús era un pueblo. Imagínate 700 años antes, eso debe ser un caserito. Y de allí escogió el Señor Belén Efrata, Belén pequeña, para estar entre las familias de Judá. O sea, eres tú pequeña, pero vas a ser famosa, porque de ahí va a nacer el Señor de Israel, el Dios de Israel, cuya existencia es de la eternidad por la eternidad. Aleluya. El Pilar dice, de lo pequeño sale lo grandioso. Amén. Gloria a Dios. De lo débil Dios fortalece. O sea, está claro. Está muy claro lo que la Biblia nos está enseñando acerca de la profecía de la existencia de Jesucristo. Nos dice en Mateo 2:1 que Jesús nació en Belén de Judea. Y aunque los judíos sabían que su Mesías había de nacer de ese pueblito, en Mateo 2, del 4 al 6, cuando llegaron los reyes magos, que por cierto no eran tres, Gaspar, Melchor y Baltasar. No, ellos eran simplemente unos astrólogos que estaban siguiendo una estrella, pero la estrella los estaba guiando. Pero fíjate lo que ellos hacen. Llegan a Jerusalén, no eran tres, eran unos cuantos, porque dice que la ciudad entera sale a adorarlos, a verlos. Sale de la tremenda caravana que está entrando, sale a verlos, ¿verdad? Y ellos, en lugar de seguir viendo la estrella, ellos en la carne van y le preguntan a Herodes, el rey de Jerusalén: mire, hemos escuchado que van a ser un rey aquí en Israel, y un rey que va a ser muy, según la brillantez de la estrella o la importancia de la estrella, el movimiento que hemos tenido meses siguiéndola, se para aquí. Nosotros queremos saber si ustedes saben quién es este rey. A lo que Herodes, sí, que ha nacido. Exacto. Y Herodes dijo, bueno, pero un momentito, ¿qué me estás diciendo? Yo soy el rey. Pero entonces él agarró y convocó a los entendidos de la palabra, a los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó de dónde iba a nacer el Mesías, que es la palabra Cristo, que es la palabra griega. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, que dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un rey que apacentará a mi pueblo Israel. No lo aceptaron. Conocían la verdad. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo tradiciones, religiones. Lo que estaba, o sea, prefieren creer una mentira que abandonarla. Y eso es algo que el Señor nos pide, que nosotros abandonemos las mentiras. Amén. Creamos la verdad de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Entrada triunfal en Jerusalén. Zacarías 9:9. Si alguien lo puede buscar, tómese su tiempito, me interesa que lo lean. Zacarías 9:9. Búscalo dos libros antes del Nuevo Testamento. Amén, Pastor Inés. Inés, adelante, Zacarías 9:9. Muy bien. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y
cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Wow. Zacarías 9:9. Zacarías escribió esta profecía 487 años antes de Cristo. Y el Espíritu Santo se la dio. Y le dice a Jerusalén que se alegre porque viene un rey que será justo y salvador. Wow. Qué claro, ¿verdad? 5 días antes de su crucifixión, Jesús regresó a Jerusalén y le dijo a sus discípulos, voy a leerlo yo, Mateo 21, del 2 al 10, dice, ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino. Y Jesús se sentó encima, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa sálvanos, haz tu salvación al descendiente de David. ¿Te das cuenta? Increíble. Esto es una sincronización profética impresionante, mis hermanos. Es algo que es 470 años y después de los 470 años es cuando se cumple. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos. Su traición. Inés, si estás en el libro de Zacarías, te pido que lo leas. Si no, pedimos a alguien más que lo busque. Zacarías 11:12. Amén. Sí, aquí estoy, pastor. Zacarías 11:12. Disculpe, muchacho, pero ya que ella lo tenía allí, entonces vamos a darle la 11, oportunidad. 12. Sí. Amén. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. 487 años antes de Cristo. La traición. Y te lo dice en qué le iban a pagar. En 30 piezas de plata. Estoy seguro que los judíos contaron esas 30 piezas de plata porque son gente que piensan en la finanza muchísimo y se la entregaron a Judas. Y no pararon para escuchar al Espíritu Santo diciendo, ustedes son parte de mi profecía. Están cumpliéndose aquí mi profecía con esas 30 piezas de plata. En Mateo 26, 14 y 15 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas, Pilar, adelante. Una preguntita, mi pastor. Sí, Tiene que ver con la profecía anterior. ajá. Y ese sería el único versículo que habla o a confirmación habría más versículos que confirman que sería Judas o la venta de la entrega de Jesús. No sé si me expliqué bien. Sí, hay uno más que viene ahorita, cuando Judas desprecia Ok, la entrega de las 30 monedas. amén, O sea que no es la única, sino hay otra más. amén. Ya la vamos a leer, ¿de acuerdo? En- Gracias por tu pregunta, Pili. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mateo 26, 14 y 15. Su traición, Zacarías 11:13. Si está Inés allí en Zacarías, Inés, Sí, pastor. Aquí estoy. 11:13. sí. Amén. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata
y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Sabes de dónde estaban tomando ellos esto? De los diezmos y las ofrendas. Estaban vendiendo al Mesías, a quien ellos le estaban otorgando su diezmo, sus ofrendas. Ese dinero sagrado se lo sacaron del tesoro del templo. Cuando nos dice en Mateo 27, dice entonces Judas, el que le había entregado a Jesús, claro, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Como dice la profecía aquí, anteriormente, antes de seguir leyendo, dice, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesoro. Él devuelve de donde habían robado. Y nos dice, y arrojando las piezas de plata, esto es el cumplimiento. Lo anterior era la profecía. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Y no te las robaste, eso sí es lícito, animalito el monte. ¿Ah? Porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Ahí fue donde se enterraron a Judas cuando él se ahorcó. O sea, la profecía era que la habían sacado del tesoro, traicionaron a Jesús y luego echaron las monedas dentro del tesoro. Los judíos, cuando se dio cuenta de que a Jesús lo iban a matar, dándosela de santos, queriendo tapar el sol con un dedo, o la gran herida quirúrgica con una bandita, esto no lo podemos echar allá adentro. De ahí donde lo sacaste, ladrón y traicionero. Gloria a Dios. Su juicio. Alguien que por favor podría leer Isaías 53:8. Isaías 53:8. Para los que están escuchando la grabación. Amén. Yo amén, Pastor Miguelina. Miguelina, vamos a darle una oportunidad. Miguelina, había creo una vocecita antes. ¿Quién era? Rubí. Ruby, le damos la oportunidad a Miguelina. Sí, sí, tranquilo, solo porque me da desayuno. Sí, porque es tu tía política, ¿no? Ajá. Entonces, adelante, tía Miguelina. Amén. Isaías 53:8. Por Sí. cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la cortará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Uf. Fue juzgado, dice, por cárcel y por juicio. Su juicio estaba profetizado en Isaías 53. Tú sabes que muchísimos judíos han sido ganados por la lectura de Isaías 53. De su mismo libro. O sea, no mostrándole nuestra Biblia, digamos, sino mostrándole Isaías 53. Si quieres lo puedes leer después. Hay muchos pasajes, ahí hay muchos versículos que cumplen con el Mesías, con Jesucristo. Y ellos se han convertido por eso. Porque para ellos les han enseñado que Jesús es un falso, que la Biblia está cambiada, de que Jesús, los escritos forzaron la profecía y las hicieron cumplir. Ya por eso les hablé al principio, de que no, la Biblia no fue forzada. Que hay mucho escrito de Jesucristo, 25.000 manuscritos acerca de su existencia, de su pasada por la tierra. Hasta su juicio fue profetizado. El cumplimiento fue arrestado por los soldados del sumo sacerdote y tras juzgarlos en el tribunal religioso y condenarlo a muerte, lo ataron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Y en Mateo 27, el 1 y 2 nos dice, estando Pilato sentado en el tribunal, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que ejecutase a Jesucristo. Allí
Finalmente Pilato se lo entregó para que fuese crucificado. Gloria a Dios. Su crucifixión. Aquí necesito 3 personas. Salmos 22, 16 el 18. Zacarías 12, 10 y Zacarías 13, 6. La primera persona, Salmos Yo, 22, pastor, 16. Adelante, Sandro, ya te ¿dónde voy está? a leer. Sí, Salmo 22, 16 al 18. La segunda persona, Zacarías 12, 10. Amén. Yo, Pastor Inés. Inés, entonces no te vayas para que leas Zacarías 13, 6. 12, 10 y 13, 6. ¿De acuerdo? Amén. Comenzamos con el pastor Sandro. Este fue 1000 años aproximadamente antes de Cristo. Esta profecía fue dada por David. Adelante. Salmos 22, 16 al 18. Sí. A ver. Amén. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horodaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Wow, esto fue una profecía 1000 años antes. Y aquí no solamente hay una. Perros me han rodeado. ¿Qué significa esto? Es duro la palabra perros, pero la palabra perros proviene de la palabra goi, que significa, hay 2 traducciones, goi y goim. Goi significa perro y goyim gentiles o pueblos. Lamentablemente o a manera de ofensa, nosotros somos llamados perros por los judíos, los cristianos. Y aquí dice, perros me han rodeado, o sea, gente despreciable, gente que no cree en él, estaba diciendo David. Me ha acercado cuadrilla de malvados, o sea, gente que no era de nosotros me rodearon y me han matado. Y hicieron huecos en mis manos y en mis pies con los clavos. Pero yo puedo contar todos mis huesos. A Jesús no le partieron las piernas para que muriera. Y dice también, entre tanto la gente me observa recreándose. ¿Qué significa eso? A Jesucristo se burlaban de él. ¡Ja, ja, mira! A otro salvó y a sí mismo no pudo salvar. Mira este que decía que al tercer día que iba a reconstruir el templo. Míralo. Lo escupían, se burlaron, le jalaron las barbas, se la quitaron. Y también se han repartido mis vestidos y echaron suerte sobre mi ropa. Los soldados romanos, como ustedes se acuerdan, se echaron suerte sobre la ropa de Jesucristo. Gloria a Dios. Perdón. Zacarías 12:10 es uno de mis versos favoritos acerca del espíritu de gracia y de oración. Adelante, pero el versículo es más hacia Jesús al final. Adelante, Inés. Amén, amén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, lo traspasaron, significa con una lanza le traspasaron su cuerpo, su crucifixión, con unos clavos traspasaron sus manos y sus pies. Y Zacarías 13:6, Inés. Amén. Sí, Aquí dale. estoy. Amén. Y dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Uf.
¿Qué heridas son estas? Esa es la misma pregunta que le hizo Jesús a Tomás. Tomás, ¿tú ves mis huecos aquí? Mira, porque él dijo morbosamente, hasta que no le vea los huecos en la mano. Y Jesús le dijo, bueno, cuando se le apareció, métele el dedo aquí a los huecos y te das cuenta que son huecos de clavo. Y yo estoy resucitado y los llevo todavía. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Cabe decir que los judíos en la época de Jesús, ahí no se practicaba la crucifixión. En la época de esta profecía de David, quise decir, no se practicaba la crucifixión. Ahí se mataba a la gente a pedradas, a los delincuentes. Sin embargo, David tuvo esta profecía que la hizo ahí en el Salmo 22. Varias partes de esa profecía. El tipo de muerte que iba a ser el Mesías 10 siglos después. Wow, gracias, Señor. A continuación, otra profecía, voy a leerla yo. El Salmo 34, 19 nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Y el 20 dice, Él, o sea Dios, guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Dice, muchas son las aflicciones del justo. El justo aquí es nuestro Señor Dios. Aunque es una profecía para todos nosotros, la profecía fue dada por David, diciendo que muchas son las aflicciones, mucho era el quebrantamiento que iba a soportar Jesucristo. Pero en el 20 dice, Él, o sea, Dios, guarda todos sus huesos. No les partieron, ninguno de sus huesos fue quebrantado. Esa era una tradición que hacían los romanos para que muriese. A Jesús se le acercaron. A los dos ladrones a sus lados sí le partieron los huesos para que ellos murieran, pero ya Jesús había expirado. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió todo lo que era profético acerca de él. Y cumplirá todo lo que es profético que le falta por cumplir. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, su sepultura. Isaías 53, 9, si alguien lo puede leer. Yo creo que Ruby la que tenía Isaías 53. Si Ruby la tiene todavía, adelante, Ruby. 53, 9. Amén. Adelante. Isaías 53, 9. Sí. Amén. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aunque no era un delincuente, aunque de verdad que lo juzgaron mal, falsamente, cuando muere y lo ponen entre los impíos, ¿verdad? Su sepultura lo enterraron como lo enterraron a los impíos. Pero con los ricos su muerte, ¿quién compró la cueva? Que dice que nadie ahí se enterraba. José de Arimatea había comprado esa cueva y enterró a Jesucristo allá adentro. Fue un rico, un comerciante de mucha influencia en el mundo de los judíos, en el Sanedrín, ¿verdad? Su resurrección, estamos terminando. Salmos 16, 10. Alguien podría buscarlo, Salmos 16, 10. Amén, Rubí. Adelante, Ruby. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Wow. No dejarás mi alma en la muerte, en la tumba. Seol significa varias cosas. Significa infierno, significa tumba, significa muerte. Ni permitirás que tu santo vea corrupción, ni permitirás que el cuerpo de Cristo se pudriese. Está diciendo allí el rey David, pero el rey David no murió así. El rey David sí vio corrupción. Esto era un cumplimiento a lo que Jesús
iba a ser. ¿Por qué? Porque Jesús iba a resucitar. David no ha resucitado todavía. David va a resucitar igual que todos los santos de todas las épocas cuando venga Jesucristo a buscarlos. Amén. ¿Verdad? Entonces, eso también fue 1000 años después. Jesús está vivo, mis hermanos. Las Escrituras demuestran que anduvo por la tierra durante 40 días después de su resurrección y fue visto por centenares de seguidores. Y allí subió a los cielos donde está sentado a la diestra de Dios Padre. Una profecía más. Quiero terminarla para que podamos avanzar y se los mando mañana. Cierre de la puerta oriental después de su venida. Esta foto que ustedes ven allí es una foto real. Esto es la muralla de Jerusalén, la puerta oriental. Así, a la izquierda ustedes podrán ver el domo, o sea, la cúpula del templo de los árabes. Pero esta puerta que está aquí es un cumplimiento impresionante. ¿Alguien puede buscar Ezequiel 44, 1 y 2? Ezequiel 44, 1 y 2. Amén, Pastor Luana. Luana, adelante. Poi egli mi ricondusse verso la porta esterna del santuario che guarda a oriente. Essa era chiusa. Il Signore mi disse: questa porta sarà chiusa, essa non si aprirà e nessuno entrerà per essa, poiché per essa è entrato il Signore, Dio di Israele. Perciò Wow, rimarrà chiusa. Amen. wow. Dice en español. Gracias, Luana. Esto fue escrito 572 años antes de Cristo. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Me dijo el Señor: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. No la cerró Jesús. No, estaba abierta en el momento de Jesús. Nos dice allí que nuestro Señor Dios, nos dice en los evangelios, hizo su entrada triunfal en Jerusalén sobre el lomo de un pollino de asna, vino del monte de los Olivos e ingresó por la puerta oriental, Mateo 21 del 9 al 12, la cual esta puerta es la que lleva al patio del templo, la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente. ¿Y qué pasó? En el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue completamente destruida y permaneció en ruina. O sea, vino Tito Vespasiano y los judíos se habían levantado y él agarró y destruyó todo, templo, muralla, todo eso. Se robó todas las joyas del templo, todo lo que era oro. Y Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra porque le prendieron fuego a todos esos cedros, a todos esos cipreses. El santuario estaba la pared cubierta con una lámina de oro. Agarró y se derritió todo eso. Y Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra de este templo. Los romanos movieron las piedras, las sacaron del templo para encontrar al oro allí derretido en la tierra. Pero como los judíos habían rechazado a Cristo, todavía creían que Jesús Mesías había de venir. Jesús Mesías todavía no ha llegado. Y que aún va a hacer su entrada triunfal en Jerusalén. Pues hubo un rey árabe llamado Solimán. Solimán escuchó acerca de esta profecía de que ellos iban a recibir su Mesías. Y él, para evitar que los judíos se agrupasen en torno a un Mesías, para luego rebelarse, o sea, usar los poderes del Mesías, él agarró y cerró, años después, o sea, después que estaba abierta, la cerró, amuralló la puerta oriental. Eso fueron 500 años después que Jesús había pasado por allí. La cerró por completo, hasta hoy en día, cumpliendo así inadvertidamente la antigua profecía de Ezequiel, que dice: estará cerrada, porque el Señor, Dios de Israel, qué mayor profecía. ¿Cómo no podemos ver, cómo los judíos no pueden ver que Jesús, con tanta profecía cumplida, entró por ella, por esa muralla, por esa puerta?
Y aún así, esa puerta permanece sellada hasta la fecha. La mayoría de los judíos creen que Jesús no ha venido, pero según estos datos históricos ya cumplidos, primero la destrucción de Jerusalén, segundo el cierre de la puerta, ya el Mesías vino. Y si Jesús de Nazaret no es el Mesías, entonces ¿quién es? ¿Verdad? ¿Hay alguna pregunta antes de cerrar nosotros? Me faltan 2 láminas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay un comentario que quiera hacer alguien? ¿Una clarificatoria? Pastor, una pregunta, Sandro Tapia. Sí, adelante, mi querido pastor. Pastor Eddie, ¿por qué hay mucha similitud de la profecía de Isaías con el Nuevo Testamento de Mateo, Lucas, Marcos y hacia adelante, ¿no? ¿Por qué hay mucha similitud más con la profecía de Isaías? Hay 2 profetas que Jesucristo menciona muchísimo y que es mencionado en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios. Son Isaías y Miqueas. Por cumplimiento de profético. Si bien lo mencionó, en Isaías 53 narra de su muerte como oveja, fue llevado al matadero, fue colgado en un madero. Isaías 9, como leímos, nacerá de una virgen. Eh, o sea, Isaías es el profeta mesiánico. Y Jesús menciona también profecías de Miqueas bastante frecuentes. Aunque Miqueas es un libro pequeñito, Jesús lo mencionó a él. Como para decirles a ellos, mira, desde el comienzo de las escrituras, por la eternidad yo soy. Yo soy antes que Abraham, le dijo él. Ahí fue cuando ellos, wow, qué blasfemia tan grande. ¿Entiendes? O sea, y es un cumplimiento profético para que se den cuenta. La profecía es el sello de la existencia de Dios. Nos dice en Apocalipsis que el Espíritu de Jesús es el Espíritu de profecía. O sea, el Espíritu Santo, en otras palabras. Por eso, Pastor Sandro, vemos mucha mención del libro de Isaías en el Nuevo Testamento. Gracias, Señor. ¿Le contestó la pregunta, Pastor? Pastor. Sí, ¿Perdón? Pastor. Sí, claro, y también tengo otra pregunta más, pero era de los inicios cuando estaba usted empezando, pero me Adelante. gustaría hacerlo al final ya. Ok, No, solo bueno. me quedé pensando cuando dijo de todos los pergaminos. Ajá. Yo estaba pensando y analizando, y bueno, sé que hay muchos de estos pergaminos y muchos de estos libros a través de los años que Sí. están, que están en el Vaticano, pero Ujú. que no son mostrados al mundo, ¿no? Sí. Sobre Ujú. todo a nosotros, sobre todo a nosotros los evangélicos, del cual deberían mostrarse, ¿no? Sí. Públicamente, pero no Sí. lo muestran. Sí. Eso solamente estaba pensando en eso, pastor. Sí. Gracias, Dios. Sí, porque lo tienen como reliquias. O sea, saben que si lo sacan al mundo, o sea, si lo ponen a la luz, se podría o destruir o alguien lo podría comprar y pues, ya sale del dominio, ¿no? Es como esos libros se han prestado para estudio. No estoy defendiendo a la Iglesia Católica, pero sí hay algo que hay que reconocerle, que ellos, muchas de las demostraciones de estos libros está en manos o de universidades en Israel o de manos del Vaticano, del Museo del Vaticano. Y se han preservado por ello, porque se han considerado reliquias sagradas históricas. Es por ello. Pero sí, nosotros tenemos el gran original, que es la palabra de Dios de esos libros. Gracias, Señor. ¿Alguna otra pregunta?
Entonces, la pregunta que nos caben hacer es, ¿quién más nació de una virgen en Belén? Fue llamado Dios, hizo su entrada triunfal en Jerusalén, montado en un asna, fue traicionado por 30 piezas de plata, proclamado inocente, sin embargo, condenado injustamente a ser crucificado, tras lo cual los soldados repartieron entre sí sus vestidos. ¿Quién más fue confundido con los impíos en su muerte, enterrado en la tumba de un rico para luego resucitar entre los muertos? Todo esto como cumplimiento de una profecía mesiánica. La respuesta es nada más y nada menos que Jesucristo, mis hermanos. Amén. Nótese además que las profecías expuestas aquí no son sino unas pocas de 300 predicciones específicas del Antiguo Testamento que se vieron cristalizadas en Cristo Jesús. Eso es para su primera venida. Se calcula que para la segunda venida de Jesucristo y su reino milenario hay 900 y pico de profecías. El triple para su segunda. Pone más énfasis, esto sin llegar a decir que su primera venida es súper importante. Le ponen mucho énfasis a la segunda venida. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz porque te amaba. Te amó tanto como para ser castigado en tu lugar, para morir y separarse temporalmente de su Padre y así concederte a ti el amor de Dios y de la vida eterna. Como lo dice en Isaías 53 mismo que estamos hablando. Versículos 6 al 9 al 11 dice, todos como ovejas nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. No hubo engaño, no hubo mentira en su boca, dice otra traducción. Con todo eso el Señor, nuestro Dios, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, o sea, la de Jesús, en expiación por el pecado, a través de su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. ¿Te das cuenta? La misma Biblia está diciendo cuál iba a ser el proceso, que él iba a tomar los pecados de nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, y esa oveja que fue inmolada, ahí está siendo profetizado de que iba a tomar el pecado y la iniquidad de todos nosotros. Gloria a Dios. Pues Cerrando. Jesucristo, ser perfecto hombre, pues tenía los mismos, lo mismo que tú, salvo el pecado. Entonces, ¿tú te alegras? Pues él también. ¿Tú te entristeces? Él también. Y demuestra eso, además, demuestra que se entristece por sus amigos cuando su amigo ha muerto, demuestra coraje, es un hombre, yo suelo decir que es deliberado, es decir, nada de lo que hace, lo hace por casualidad. Cada cosa que dice, la dice pensando en lo que tú vas a interpretar, él está pensando en toda la eternidad. Por eso, por ejemplo, efectivamente, el Jesucristo no empieza su vida pública diciendo, ¡hey, yo soy Dios! ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho, probablemente no hubiera terminado su ministerio. Es decir, porque los judíos lo hubieran terminado con él antes de que hubiera podido contarnos todo lo que nos cuenta, y los romanos probablemente también, porque estaban esperando pues algún levantamiento pues para sofocarlo. Entonces lo va narrando de una forma progresiva y paulatina, es decir, está muy medido, es muy... es un hombre... probablemente el hombre que todos hubiéramos querido ser, en el sentido humano. Sí. Es el hombre más completo que haya existido jamás. Aleluya. Es amigo de sus amigos, es magnífico. Perdona, se compadece, ama, es sabio, pero no es solo un sabio. Y luego además, y lo que es espectacular es que muere por cada uno de nosotros, y él lo sabe. Sí. Padece lo que, y hay una parte también en el libro donde menciono todo lo que es la pasión de nuestro Señor. Es muy difícil imaginarse todo lo que padeció.
La propia Sábana Santa nos explica hasta cierto punto, y lo digo ahí, cuántas decenas de flagelos le dieron con un flagrum romano, que tiene bolas metálicas al final, para hacer más daño. Es para hacer más daño sin matar. O sea, los romanos eran muy buenos en lo que hacían. Entonces, toda la crucifixión está hecha para provocar el mayor daño posible y para que la muerte venga en el último momento posible. Es decir, de tal forma que infligir mayor dolor sin que la persona muera en el proceso. Y eso lo hace por ti y por mí. Y no se revela. Entonces, la obediencia también que tiene a su misión, a mí me parece que no hay nadie en la historia de la humanidad que haya aceptado, no aceptado, sino que haya sido protagonista de un hecho tan increíble como Jesucristo, y luego más sabiendo que es Dios. Wow. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fin. Alabado sea el nombre del Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por haber dado tu vida por nosotros, Señor. Amén. Gracias, Señor, que todos nos merecíamos el infierno y tú nos has dado el reino de los cielos, Señor. Porque tomaste sobre ti, Señor, como dice Isaías 53, la carga de todos nosotros, Señor. Tomaste, Señor Jesús, la culpa, lo que nos condenaba, y clavaste, Señor, todas esas actas en la cruz que decían que éramos culpables, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque son fieles seguidores tuyos, Señor. Bendícelos, Señor. Sigue a seguir adelante con ellos, Señor. Continúa llenándolos de tu Espíritu Santo, a ellos y a su familia, Señor. Matrimonios, familias enteras, Señor. Amigos, pastores. Gloria a tu nombre, Señor. Abre las puertas de los cielos, Señor. Que puedan continuar con esta gran labor que están haciendo allí, Señor, en diferentes partes del mundo, Señor. Y muchos de ellos, Señor, quebrados, Señor. Muchos de ellos, Señor Jesús, adoloridos pero no abandonados, Señor. En el proceso, pero con un propósito. Cuídanos a todos y bendice el resto de la semana, Señor, que nos queda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Bendiciones, Pastor Eddie, Pastora Solay. Dios los bendiga a Amén, todos. bendiciones. Buenas noches, mis pastores. Dios te bendiga. Esa es la Saludos. voz de Gerson. Dios te bendiga. Dios te Amén. bendiga. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones. Mañana, Bendiga, pastor, perdón. aleluya. Amén. Mañana nos vemos Bendiciones, pastor. mañana nos vemos para la cuestión del matrimonio, ¿sí? Matrimonio, Domani. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Bendiciones, Ruby. Dios te bendiga a Gloria a todos. Dios los Dios. bendiga. Amén, 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 amén. Un Gracias, beso. Señor. Dios los Dios los bendiga. bendiga, Dios los Dios los bendiga. bendiga. Amén, amén. Puerto Marega, Dios los bendiga. Amén.